Mis queridos hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos breves que Dios ha puesto en mi corazón. Durante las últimas semanas, tanto en Alemania como en el mundo entero, estamos enfrentando una de las peores crisis sanitarias de las últimas décadas. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse indiferente ante la realidad de la pandemia producida por el hoy tristemente célebre coronavirus. Hasta ayer, según lo que pude ver en las noticias en Chile, ya van más de 10.000 muertos en el mundo entero y otras decenas de miles de personas contagiadas. Toda esta situación, esta crisis, ha llevado a los gobiernos del mundo a decretar estado de emergencia sanitaria y restringir algunas libertades en nuestras sociedades, en aras de la salud pública. Hoy, como antes no habíamos visto, se ha prohibido reuniones masivas de personas de todo tipo, desde eventos deportivos hasta convocatorias políticas, pasando también por las actividades de carácter religioso, como lo son nuestros cultos semanales. Por lo tanto, como ustedes ya lo saben, nuestra iglesia, en consecuencia con lo estipulado por el gobierno alemán, ha tenido que cerrar sus puertas y cancelar todo tipo de actividad presencial. Frente a esta triste realidad, como comunidad, nos hemos visto en la necesidad de preguntarnos, a la luz de la palabra de Dios, cómo debemos continuar con nuestra tarea de pastorear a aquellos que están como ovejas sin pastor y brindar las instancias de comunión y de crecimiento espiritual que son tan necesarias para cada uno de nosotros. La Biblia es siempre vigente y contingente. Debemos en ella buscar las respuestas necesarias y tratar de discernir los principios que Dios nos ha dejado para encontrar paz en un mundo convulsionado como hoy está. Debemos hoy preocuparnos por los que no conocen a Dios y están muriendo sin ser reconciliados con Él en Jesucristo. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero a la vez necesitamos cuidar del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por cuanto es ella, la iglesia, la que debe cumplir el rol de anunciar las buenas noticias a un mundo que está en desesperanza y en angustia. En el capítulo 14 de la epístola a los romanos, Pablo nos muestra, siguiendo la idea del cuerpo de Cristo, que ya ha venido desarrollando los pasajes anteriores del libro, algunos asuntos que pueden sernos muy útiles en la situación que hoy enfrentamos. Así pues, hoy quiero invitarles para que juntos revisemos de manera rápida 3 maneras en que debemos cuidar el cuerpo de Cristo en tiempos difíciles como los que hoy nosotros estamos enfrentando y que son expuestos por el apóstol Pablo en su carta. La primera manera en que nosotros cuidamos el cuerpo de Cristo es teniendo una conciencia de cuerpo. Romanos 14, en los versos 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo por esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Una de las principales características de las sociedades en las que nosotros vivimos hoy en día es el individualismo. Muchos entienden la existencia del ser humano como la suma de individualidades que resultan en un grupo que tiene cualidades similares. Sin embargo, el concepto bíblico de comunidad o sociedad no es ese, no es así. La Biblia nos enseña que somos mucho más que un conjunto de personas que tienen un punto significativo de unión. Nosotros somos un cuerpo, según la Biblia. Somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. No es que puedas existir independiente de este cuerpo y que te unas a él cuando tienes una necesidad o cuando quieras ayudar en algo. Al entregar tu vida a Jesucristo, pasas a formar parte de su cuerpo y por lo tanto ya no eres una simple individualidad, ya no eres un individuo aparte del cuerpo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que ninguno de nosotros
vive para sí y ninguno muere para sí. Esto porque al llegar una persona a Cristo, se vuelve uno con Él, uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Ese es el misterio del Evangelio que se muestra en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así es como cobra sentido la declaración que sigue en el texto que leímos en Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos o morimos, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, porque tenemos vida eterna en Él. Eso es una vida que trasciende la realidad presente y no está determinada por la existencia terrena, por la existencia en esta esfera de la realidad. Si estás en este mundo por 5, 20 o 100 años más, sigues siendo parte del cuerpo de Cristo, si Él está en ti. El día que te toque morir, y casi todos nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte, seguirás siendo parte del cuerpo de Cristo porque Él existe más allá de nuestra dimensión terrenal. Para que dejemos de ser de Él, de Cristo, del cuerpo de Cristo, debiera ser posible que el cuerpo de Cristo se desintegre y deje de existir, lo que simplemente es imposible. De esa manera es que todo lo que hacemos, lo hacemos en el Señor, porque en Él vivimos y nos movemos, porque somos parte de su cuerpo. Todo esto es posible porque Cristo para esto murió y resucitó, para salvar al ser humano y con nosotros formar una unidad perfecta como es el cuerpo. Esto lo hizo para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En otras palabras, de la comunidad completa de creyentes. Ese es el concepto de cuerpo de Cristo. El ser humano fue creado para vivir en sociedad y no en cualquier sociedad. Fuimos diseñados para formar parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios nos creó para formar parte de lo que llegaría a tener sentido y unidad en Cristo, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Si no entendemos esta realidad, si no tenemos una conciencia de cuerpo, no nos preocuparemos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pensaremos que lo importante en todo esto, en todo lo que está pasando en el mundo, es que yo no me enferme o me recupere si es que ya me enfermé. Pablo, en los primeros 9 versículos de este capítulo 14 de la epístola de los Romanos, nos habla de la importancia de entender que no debemos juzgar a nuestros hermanos por su forma de proceder o por cualquier otro tipo de cosa, sino que es necesario que nos veamos como un cuerpo, una unidad que va más allá de mis propios gustos, de mis deseos o mis necesidades personales. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo y nuestra unidad está en el hecho que tenemos una cabeza, Cristo mismo. Aunque somos muchos miembros dependientes los unos de los otros, solo tenemos una cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, la primera manera en que debemos cuidar el cuerpo de Cristo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo es teniendo una conciencia de cuerpo, entendiendo que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y por lo tanto nuestra vida está ligada y determinada por aquello que define el funcionamiento del cuerpo. En última instancia, nuestra vida debe estar ligada al plan de Dios en Cristo para la humanidad. Conciencia de cuerpo. La segunda manera en que nosotros podemos cuidar al cuerpo de Cristo es teniendo una conciencia de juicio. Si leemos los versos 10 al 12 de este capítulo 14, dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí mismo. Una vez comprendido el hecho que somos cuerpo y que nuestra cabeza es Cristo, debemos entender que no está dado a ningún miembro de ese cuerpo juzgar a otro. No tenemos la capacidad ni el derecho de emitir un juicio, ni menospreciar a otro, porque no nos corresponde. Y eso es prerrogativa únicamente de aquel que administra el cuerpo, de la cabeza, que es Cristo. El apóstol, en este punto, cita lo que está escrito en Isaías 45:23 para dar firmeza a su declaración y demostrar que aquello que está hablando no se basa solo en sus propias ideas. La verdad de que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios está sustentada en las mismas palabras que fueron inspiradas por Dios a su siervo Isaías. La realidad de que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y que ante el Señor se doblará toda rodilla, deja solo una conclusión posible. En palabras del apóstol Pablo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es importante destacar que aunque somos un cuerpo en Cristo, el juicio no es colectivo, sino individual para cada miembro. Allí es que se nos viene a la memoria las palabras de Jesús cuando dijo: y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. El juicio de los miembros del cuerpo es necesario como justa retribución, pero también para preservación de la seguridad del resto de los miembros. El juicio es una realidad de la que tenemos que estar conscientes. Nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios por nuestras acciones. Por supuesto que Dios es amor. Sin embargo, al enfatizar aquella verdad, no debemos de dejar de lado el hecho de que Dios es el juez supremo, ante el cual deberá comparecer toda la existencia. No podemos vivir con miedo ni aterrorizados pensando todo el tiempo que en cualquier momento nos va a caer un rayo del cielo y nos va a aniquilar como un juicio por nuestros pecados. Sin embargo, debemos saber que el juez supremo, justo y perfecto, será quien un día nos pedirá cuentas por todo aquello que hicimos o dejamos de hacer. Claro, podemos estar tranquilos porque sabemos que en el caso de los cristianos seremos juzgados para recompensa por nuestras acciones y no para condenación, como sí será el juicio de aquellos que nos forman parte del cuerpo de Cristo. Al entender que Dios es el juez supremo, debiéramos dejar de juzgar el actuar de quienes están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, y debiéramos enfocarnos en aquello que sí nos corresponde hacer. No nos corresponde juzgar. No es nuestra responsabilidad ni derecho juzgar a nadie. No podemos hacerlo porque solo un ser perfecto y que todo lo sabe puede tomar el lugar para juzgar a otro. Solo Dios tiene la prerrogativa de juzgar, solo Él es juez, por cuanto sus atributos lo capacitan para ello. Y por lo tanto, nosotros debiéramos dejar de juzgarnos los unos a los otros y enfocarnos en lo que sí debemos hacer: cuidar del cuerpo de Cristo, amar a nuestro prójimo. La segunda manera en que debemos cuidar el cuerpo de Cristo en estos tiempos difíciles como los que estamos viviendo es teniendo una conciencia de juicio, comprendiendo que un día se nos pedirá cuenta por aquello que debíamos hacer: amar a nuestro prójimo, preocuparnos por sus necesidades. Nunca, nunca, hermano, se te pedirá cuentas por lo que hizo el que está al lado tuyo. Es aquello que hicimos o dejamos de hacer nosotros en los tiempos de crisis como los que hoy vivimos, por lo que se nos pedirá cuenta. ¿Te preocupaste por aquel que sufre? ¿Viste el necesitado y no lo ayudaste? ¿Escuchaste el lamento de quienes se afligen y gimen por la epidemia que hoy el mundo enfrenta, pero no les prestaste atención ni les presentaste el mensaje de esperanza que en Cristo tenemos?
Hermanos, vivamos con una conciencia de juicio. Entendamos que va a llegar un día en que vamos a tener que rendir cuentas por las acciones que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer en tiempos de crisis. Cuidar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, involucra primero tener una conciencia de cuerpo y en segundo lugar tener una conciencia de juicio, que nos presentaremos delante de Dios con nuestras acciones y con lo que hicimos y con lo que dejamos de hacer para bendecir a otros. En tercer lugar, la tercera manera de cuidar el cuerpo de Cristo en este tiempo de crisis es teniendo una conciencia de responsabilidad. El pasaje de Romanos 14 continúa diciendo en los versos 17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando logramos darnos cuenta que nuestra vida es parte de algo mayor, que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos también comprender que el reino de Dios, la esfera donde Dios reina, que incluye nuestra vida desde el día en que fuimos reconciliados con Él en Cristo, no se trata de cosas externas que representan gozo o deleite para nuestros sentidos, sino que se trata de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia por cuanto Dios es justo y nos ha hecho justos por la obra de Jesucristo, lo que debiera reflejarse en nuestras acciones. Si somos justos, se va a notar en cómo vivimos. Paz, debido a que todo aquel que está en Cristo tiene paz para con Dios. Es decir, está en paz con Dios porque su deuda ha sido cancelada en la cruz y tendría que transmitir esa paz en su vida. Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento debiera ser evidente en aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Las circunstancias presentes no debieran provocarnos desesperación, porque tenemos paz, la paz de Cristo. Y en tercer lugar, debiera estar el gozo del Espíritu Santo. Si vivimos de esa forma, agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres. En otras palabras, somos evaluados de una manera positiva por aquellos que están a nuestro alrededor, por cuanto reconocen que nuestra vida refleja a Dios. Todo lo anterior, el comprendernos como parte del cuerpo de Cristo, sabiendo que debemos responder por nuestras acciones, por lo que nos guía a vivir enfocados en la justicia, en la paz, en el gozo, en el Espíritu Santo, debiera resultar en que vayamos en pos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por favor, fíjense y pongan mucha atención en que el texto dice sigamos, lo que implica una acción consciente e intencional. No se trata de vivir procurando no hacerle mal a nadie, sino más bien de vivir buscando maneras que aporten a la paz. En griego es eirene, y esto significa que hayan relaciones armoniosas entre las personas. Esa es la idea de la paz. Además, debiéramos ser diligentes en hallar maneras que contribuyan a la mutua edificación, es decir, que aporten al crecimiento espiritual propio y de nuestros hermanos. ¿Logran ver el punto? ¿Puedes ver el punto? No es un asunto solo de evitar molestar a otros, sino de buscar estrategias que resulten en desarrollo y fortalecimiento de la vida de nuestro hermano. Debemos vivir sabiendo que tenemos una responsabilidad, contribuir a la paz y a la mutua edificación. Nuestra vida debe estar determinada por esta realidad. No podemos solo existir y no ocuparnos de buscar maneras para bendecir a otros con nuestra vida. Tenemos un gran tesoro, un mensaje traído desde el cielo en Jesucristo. Ahora nos toca buscar las estrategias en que nuestro quehacer diario sea consecuente con ese mensaje que se supone cambió nuestra vida.
Tus preocupaciones no debieran ser no contagiarte con el coronavirus, aunque claro, debemos ser cuidadosos y responsables con nuestra salud, sino más bien tus preocupaciones debieran ser cómo puedo edificar a mis hermanos en tiempo de angustia y soledad como los que hoy se enfrentan. No se trata solo de no hacer mal, no se trata solo de no juzgar a otros, sino que además se trata de preguntarte y buscar respuestas sobre cómo contribuir a la vida de mis hermanos en medio de la crisis que enfrentamos. Entonces, la tercera manera en que debemos cuidar el cuerpo de Cristo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo es teniendo una conciencia de responsabilidad. Saber que no podemos solo cerrar los ojos y encerrarnos en nuestra casa olvidándonos del resto del mundo. Debemos seguir aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A fin de cuentas, debiéramos preguntarnos, ¿cómo cumplo con mi responsabilidad de cuidar a mis hermanos, al cuerpo de Cristo, en las circunstancias presentes? ¿Cómo soy fiel a la responsabilidad que tengo como parte del cuerpo de Cristo? La Biblia dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, a modo de conclusión, debemos decir que en obediencia a la palabra de Dios, nos sujetamos a las disposiciones sanitarias que las autoridades de nuestros países han estipulado. Por eso es que no tenemos reuniones presenciales en nuestra iglesia y limitamos al mínimo posible el contacto con otras personas, el contacto físico, para así cuidar de no contagiar a otros y no contagiarnos nosotros mismos con el coronavirus. Sin embargo, eso no nos exime de la responsabilidad de cuidar en este tiempo de crisis que estamos enfrentando al cuerpo de Cristo. Como ya hemos dicho, este cuidado debemos expresarlo primero teniendo una conciencia de cuerpo, entendiendo que somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. En segundo lugar, teniendo una conciencia de juicio, sabiendo que nuestras acciones van a ser juzgadas delante de Dios y vamos a tener que rendir cuenta por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, sabiendo hacer lo bueno. Y en tercer lugar, teniendo una conciencia de responsabilidad, entendiendo que debemos intencionalmente cumplir con la obligación que se nos ha dado de edificar el cuerpo de Cristo. Hoy, más que nunca, debemos entender que somos un cuerpo y miembros dependientes los unos de los otros. En este tiempo necesitamos esforzarnos por mantener la comunión y el contacto con nuestros hermanos. Cuando podemos congregarnos en la iglesia, es posible limitar nuestra interacción al culto del día domingo. No es sano ni recomendable que una persona vaya solo una vez a la iglesia, tenga contacto una vez a la semana con la iglesia. Pero por último, cuando podemos juntarnos en el culto, eso se puede dar. Sin embargo, ante la crisis que hoy enfrentamos, nos urge tomar conciencia y movernos en una actitud proactiva para procurar la comunión con los otros hermanos, los unos con los otros. Debemos tomar medidas intencionales en buscar a mi hermano para saber cómo está, para amarlo, para cuidarlo, para orar por él. Como liderazgo de la rama hispana de la FEGEN Stuttgart, deseamos invitarlos a cada uno de ustedes a tomar iniciativas que contribuyan a que cada uno de nosotros nos sintamos parte del cuerpo de Cristo durante estos días de crisis. Queremos pedirles que oremos constantemente los unos por los otros. Esta es la manera más concreta que hoy podemos tener de bendecir a nuestros hermanos e interceder ante Dios por aquel que hoy no puede estar a mi lado de una manera física, presencial. Queremos pedirles que procuremos mantener el contacto los unos con los otros vía teléfono, WhatsApp, Facebook, Twitter
y todo tipo de red social que lo permita, tanto para conversar sobre cosas triviales, trivialidades de la vida, como para orar juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué no orar por teléfono junto con tu hermano? Llama a tu hermano y ora por teléfono con él, ora por teléfono con ella. Tu oración será igualmente efectiva que si lo hicieran estando juntos. En tercer lugar, quisiéramos pedirle que sean parte activa de las iniciativas que como iglesia estamos tomando. Queremos juntarnos una vez a la semana vía Skype. El que no conoce el programa nos puede preguntar y nosotros les damos las instrucciones necesarias para que puedan conectarse. Queremos juntarnos una vez a la semana por Skype para orar juntos en una videoconferencia, cada uno desde su casa, pero conectados a través del internet, de un computador, de un teléfono, de algún tablet, para que, aunque no podemos tocarnos ni abrazarnos, sí podamos vernos a los ojos y unirnos en oración ante nuestro Dios. También queremos pedirle que escuchen en una actitud de búsqueda y adoración las predicaciones, estudios bíblicos, reflexiones y otras cosas que estaremos poniendo a su disposición a través de las distintas redes sociales que la iglesia tiene. En quinto lugar, quiero invitarlos para que todos los días nos podamos unir en una cadena de oración que hemos comenzado desde el jueves pasado entre las 20 a las 22 horas cada día. Cada uno de nosotros en su casa y según la disposición del tiempo que podamos tener, debiéramos apartar algunos minutos para interceder ante nuestro Señor por lo que está ocurriendo en Alemania y en el mundo. Quiero que sepan que entre las 8 y las 10 de la noche todos los días la FG en Stuttgart está orando por lo que está sucediendo en el mundo. Sé parte de esa oración, sé parte de este clamor que estamos levantando delante del Señor. Por último, quiero que se sumen a la iniciativa que comenzaremos desde mañana. Vamos a hacer una cadena de cuidado. Cada uno de nosotros recibiremos el nombre de una persona de nuestra congregación para que nos ocupemos de orar por ella, pero además de llamar a esa persona por teléfono, por lo menos una vez a la semana, para saber cómo está y de qué manera podemos ayudarle por medio de nuestras oraciones y también de maneras prácticas. La idea es que tú puedas conectarte con esta persona que te va a corresponder y que puedas estar preocupado de él, que puedas estar ocupado de ella. Y por qué no juntarte a orar por algún medio tecnológico, según las posibilidades que tú puedas tener. Hermanos, finalmente quiero invitarlos a que honremos a nuestro Dios amando a su iglesia. Seamos fieles a Cristo en este tiempo de crisis, cuidando su cuerpo y buscando las mejores formas de bendecir a nuestros hermanos. No nos descuidemos, no dejemos que pase el tiempo sin saber el uno del otro. Preocupémonos de aquellos que sabemos tienen mayor necesidad de ser acompañados, las personas que viven solas, los adultos mayores, las personas que tienen tendencia a desanimarse o a sentirse en soledad. Amémonos, seamos un cuerpo, tengamos la conciencia de la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios, de sentirnos un cuerpo, de entendernos un cuerpo, y de que un día tendremos que rendir cuentas delante de nuestro Dios, de cómo funcionamos, de cómo reaccionamos frente a la crisis que hoy su iglesia y el mundo entero están enfrentando. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y sean muy bendecidos para esta semana. Les mando muchas bendiciones desde Chile, un fuerte abrazo, un beso gigante. Salomé y los niños también les mandan mucho cariño y quiero que sepan que como familia estamos constantemente orando por cada uno de ustedes. Hermanos, Dios los bendiga.